Hola amigos y bienvenidos al canal Cocina Rico. Hoy les voy a mostrar una receta de una ensalada de berro, tomate cherry y espinaca con queso. Así que no se la pierdan. Bueno, es una ensalada de tomate cherry con espinaca y berro. Y si te quedas hasta el final, te voy a dar 15 propiedades que tiene el berro que es buena para la salud. Así que no te la pierdas. Entonces empezamos con el berro, queso, tomates, cebolla verde y espinaca. Esos son los componentes de nuestra ensalada, que es súper saludable y llena de vitaminas para todo nuestro cuerpo. Así que vamos a empezar. Comenzamos cortando todos los tomates cherry, porque lo vamos a hornear por 1 hora y media en el horno a fuego muy lento. Así que los cortamos todo y lo ponemos en una pieza de hornear. A estos tomates le vamos a añadir 3 dientes de ajos que los aplastamos y quitamos la cáscara. Así que lo cortamos bien en pedacitos bien pequeñitos, porque los tenemos que esparcir hacia todos los tomates que están allí listos para entrar al horno. Así que los cortamos el ajo así en pedacitos y se lo empezamos a esparcir arriba a los tomates. No tiene que estar perfectamente, solo que tratarse de poner arriba mientras más tomate mejor. Cuando esto esté hecho, entonces vamos a irnos ahora a esparcir un poco de romero. Tenemos una ramita de romero y ya secamos las hojas separadamente. El romero da tremendo aroma y sabor a esos tomates. Esos tomates cuando salgan van a estar súper caramelizados con la sal y un poco de azúcar que le vamos a poner. Así que esparcimos el romero por encima de todos los tomates ahí. Las hojitas son bien pequeñitas, pero las esparcimos bien. Ahora cogemos un poco de sal, se le echamos por arriba. En este caso tengo sal gorda de grano, pero puede ser cualquier tipo de sal. Así que le esparcimos bien por todo, que todo el mundo quiera. Coja un poquito de sal ahí. Entonces traemos un poquito de azúcar blanca, no tiene que ser mucho, solo un puñadito. Se le echamos arriba para que esos tomates se caramelicen y sepan súper de maravilla, porque eso va a ir encima de nuestra ensalada. Así que por eso ponemos primero, hay que cocinarlo. A continuación vemos que ya está ahí y le echamos un poco de aceite de oliva para que lo ayude a sofreírse, cocinarse, así todo se disuelve bien. Entonces precalentamos el horno y lo ponemos al horno por 1 hora y 30 minutos a 150 grados. 150 grados y 1 hora y 30 minutos. 1 hora y media en el horno cocinando bien lentamente. Bien lentamente los tomates van a estar maravillosos. Ahora cogemos el puñado de espinaca y los vamos a picar en pedacitos, Manuel, porque esta espinaca tiene las hojas bien grandotas. Así que cogemos la espinaca y lo picamos en pedacitos. Ponemos el cuchillo y lo vamos a picar todo bien poquitico. Si te está gustando el video, por favor recuerda de suscribirte a nuestro canal, así no te pierdes ninguno de los otros videos que vamos a poner semanalmente. Ahora ponemos el berro. El berro lo compro acá en plantica así, en un potecito, pero lo saco de ahí y le corto esas raíces, porque no vamos a comer las raíces esas. Y nada más la parte del berro de arriba y los tallitos. Y esa es la parte que está llena de hierro y vitaminas. El berro es súper maravilloso. Entonces cogemos la espinaca y el
berro junto y lo echamos a un colador para empezarlo a lavar muy bien, porque como lo comemos crudo no queremos que tenga nada allí que no sea espinaca y berro. Lo lavamos bien, le quitamos tierra, todo lo que no sea bueno. Cogemos el berro y la espinaca y la devolvemos a un bol grande donde vamos a finalizar nuestra ensalada. Así que todos los ingredientes van a ir aquí en este bol grande, pero ponemos toda la ensalada aquí. A continuación cogemos una cebollita verde y la picamos bien chiquitica, así en lasquita, y se la vamos a poner por encima a nuestra ensalada. Es el ingrediente número 3, cebollita verde, cebollín, como que ustedes le llaman en su país, no estoy muy seguro. Yo le llamaba cebollín, pero veo que hay quien la llama cebollita verde, así que no sé. Vemos ahora una cebolla, esta es una cebolla charlotte o cebolla francesa, es muy rica y no pica tanto, así que la quitamos la cáscara, la picamos en rodajitas y también se la añadimos a nuestra ensalada. Sí, dime en los comentarios cómo te va con esta ensalada, si te está gustando, si los ingredientes que he puesto están bien. Sí, y te diré muy pronto 15 propiedades del berro que son beneficiarias para la salud, y por eso debemos comer mucha ensalada y berro, especialmente berro lleno de hierro. Cogemos un paquete de queso, en este caso tengo el queso feta, que es un queso blando, y lo voy a picar en cuadritos para añadírselo a nuestra ensalada. Sí, queso feta, puede ser cualquier tipo de queso, pero a mí me encanta el queso feta para ensalada, que pega muy bien, todo pega muy bien. Lo cortamos y hacemos cuadritos con ella. Tenemos los cuadritos de queso y solo esparcimos a la ensalada. Y mientras empezamos los tomates se terminen, vamos a decirte 15 propiedades del berro que son beneficiarias para la salud. El berro es una planta originaria de Europa, pero rápidamente se extendió por todas las Américas por su sabor. 15 beneficios que son buenos para la salud del berro. Combate la anemia, cuando comemos mucho berro, combate la anemia, combate el estreñimiento, ayuda a la digestión, combate el estreñimiento, reduce la inflamación en el cuerpo, el estómago, mejora el funcionamiento del hígado, así que ese hígado que de todo ayuda al funcionamiento, previene la formación de piedra en los riñones y la vesícula. Los berros ayudan a combatir la gota o ácido úrico muy alto, protege a los riñones completamente, reduce el azúcar en la sangre. Comer mucho berro reduce el azúcar en la sangre, mantiene la piel sana y luciente y sin crema. Fortalece el sistema inmune, cuando comemos berro nos fortalece, y ayuda a la pérdida de peso por ser bajo en calorías. Previene enfermedades cardíacas, número 12. Así, previene el cáncer y cuida la salud ocular comiendo berro. Mantiene los huesos fuertes. Y 100 gramos de berro es lo mismo que comer 100 gramos de carne, por la cantidad de hierro que tiene adentro, y combate la anemia. Así que 15 propiedades del berro buenas para la salud. Y ahora continuamos con nuestra ensalada. Ponemos un poco de sal a gusto y le echamos un poquito de sal arriba a la ensalada. No importa dónde la ponamos porque lo vamos a todo a revolver. Cogemos aceite balsámico, vinagre balsámico, y le echamos un poco por arriba. Aceite de oliva, sal, aceite de oliva, vinagre balsámico, y todo lo ponemos bien ahí. Y por ahora los tomates ya están listos. Mira eso, qué lindo.
bien crujiente, los tomáticos esos medio secos, pero con tremendo sabor. Tiene el caramel bien caramelizado con el azúcar y el sabor de romero y la sal y el aceite de oliva que lo ayudó a todo a cocinar. Así que nuestra ensalada está casi lista. Lo que nos queda ahora es removerlo todo bien. Con 2 tenedores, o podemos hacerlo con la mano. Removemos bien para que se mezclen todo. Si te gustó este video, bueno, acuérdate de suscribirte, y en el próximo video vamos a hacer una empanada de queso halloumi y zanahoria, así que no te la pierdas. Hasta la próxima. Espero que te haya gustado este video.